Para la segunda parte vamos a leer como siempre lo hacemos, hermano. Comienza de Proverbios, yo le voy dando cuando cambiemos de libro. Vamos a leerlo cuando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice Proverbios 15:1: la honesta respuesta quita la ira, mala palabra áspera hace subir el furor. Ahora vaya Marcos 3:24: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ahora vaya Mateo 18:15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo, uno o dos, para en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: te digo hasta 7, y no aún hasta 70 veces 7. Ahora vaya Juan 15:14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora vaya Efesios 4:3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora oremos al Señor. Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos das de estar reunidos como pueblo, Señor, para adorarte, glorificarle, exaltar su nombre, glorificar su nombre. Hoy permítanos, Señor, Padre amado, aprender de su palabra, aprenderla, Señor, tal como te quiere que sea, Dios amado. Padre, te doy la sabiduría, Señor. Padre bendito, con el poder de tu Espíritu Santo, líbranos, Señor amado. Dios mío, Padre, que voy a estar enfrente, Dios mío, a mis hermanos que van a estar sentados escuchando tu verdad, Padre. Señor, danos a todos la sabiduría, a mí para entenderla y a mí para exponerla, Señor, bajo la gracia de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy, en el nombre maravilloso de su Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos, se puede tomar asiento, gracias al Señor. Aleluya. Para continuar con esta enseñanza, hermano, de lo que es la familia. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a la segunda parte. Gloria sea al Señor, que nos quedamos en el tema 3, inciso B. Gloria sea al Señor, la palabra sincera. Mateo 18:15 y versículo 16. Gloria sea al Señor. Vimos la primera parte, hermano, donde la enseñanza se enfoca en la vida hogareña de la familia. Toda la enseñanza se enfoca en la vida del hogar. Amén. Voy a repetir algo. Lo primero que vimos es la importancia de la unidad. Cómo conservar la unidad. Dice también, vimos que con humildad, con mansedumbre y paciencia, yo sé que a muchos nos sobran estas cosas. Con comunicación, y vimos su efecto de la misma, y todo esto conlleva a tener respuesta agradable en el ámbito hogareño. Todo esto que vimos, la paciencia, la unidad, la humildad, gloria sea al Señor, conlleva, hermano, a tener respuestas muy agradables en el ámbito del hogar. Y qué bonito se oye, ¿verdad? Pero qué feo aquellos gritos que nos pegamos en los hogares. Que Dios tenga misericordia, ¿ven? Entonces, hermano, todo debe de ser bajo el cuidado del Señor, bajo la protección del Señor, bendito sea Dios, para que todo pueda funcionar de la manera adecuada como Dios lo ha mandado. Si me ve, hermano, apoyado el púlpito, no es que te quiera ir el púlpito, no es que el púlpito te quiera correr, no es eso, no vaya a pensar. Ahora, hermano, quiero que este tema lo miremos, hermano, de una manera con empatía. Empatía es, hermano, sentir lo que el otro está sintiendo. Amén, aleluya. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces cuando nuestro hogar está muy bonito, podemos hablar cosas demasiado pasajeras, por decirlo así. Entonces, por eso quiero, hermano, que cada uno miremos estos temas viendo a la otra familia como si es la nuestra. Gloria a Dios. Como si es la nuestra, como si es mi familia. Amén. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque es posible yo tenga mis hijos bien en el Señor ahorita, pero es posible mañana usted los tenga bien y yo no.
Dios no lo permita. Pero por eso, hermano, estos temas es bueno tomarlo con empatía, viendo al hermano, gloria sea al Señor, o como si yo estuviera en los zapatos de otro hermano. Bendito sea el Señor. Esto es como cuando a usted nunca se le ha muerto un familiar y ve al que se le murió como si nada pasara. El problema es cuando se le muere el suyo. Entonces es ahí donde sentimos el dolor que otra persona pudo haber sentido. Bendito sea el Señor. Amén. Así que vamos a ver, hermano, entonces, no vaya a pensar que porque su familia está bien, le vamos a dar palo a la otra familia que está mal. Nuestra responsabilidad es orar por esa familia que está pasando quizás por algún momento de dificultad con sus hijos, con su matrimonio. Nuestra responsabilidad de alguna manera, por los principios que ya sabemos de la Biblia, es orar por esas personas. Bendito sea el Señor y que Dios se encargue de lo demás. La palabra sincera. En los versículos anteriores Jesús, oiga esto, en los versículos anteriores de Mateo 18, Jesús ha precavido a sus discípulos para no ser tropiezo a nadie. Ahora pasa a explicar lo que debemos hacer cuando alguien nos ofende o cuando ofendemos. Y esto es, hermano, lo que el pasaje, el versículo 15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hácele ver su falta. Si te hace caso al ganado a tu hermano. Aquí no está hablando de un hermano en sí de la familia, está hablando de otro creyente en la familia de la fe. Aunque, gloria sea al Señor, se puede tomar también como un hermano en la familia hogareña. Bendito sea el Señor. Por el contexto, recuérdense que debemos amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo también abarca lo que es los hijos, lo que es la esposa, lo que es el ámbito de la familia. También abarca amarás a tu prójimo como a ti mismo, el principio, el mandato del amor. Ahora, mis queridos hermanos, el tema está enfocado en lo que es el ámbito del hogar. Gloria sea al Señor. Y cuando hablamos del ámbito del hogar, muchas veces somos un poco tímidos, por decirlo así, en venir y decir a alguien o venir frente a un ministro y explicarle el problema que tenemos en el hogar. Uno, porque muchas veces somos hipócritas y no queremos que la gente sepa que nuestro hogar está dañado. Otra es porque muchas veces hemos perdido la confianza en el ministro, en el ministerio de nuestras congregaciones y no venimos. Pero lo hecho es, hermano, o lo específico en este tema es que deberíamos hacerlo tomando el principio bíblico que Jesucristo enseñó, de venir y tomar a esa persona, de hablar con él a solas primero. Luego, si esta persona no se convence de la falta o del pecado que ha hecho contra a alguien o contra a alguien o muchas personas, es ahí donde vamos a tomar el siguiente paso, como Jesucristo lo explica en el capítulo 18 de los versículos que hemos tomado. Bendito sea el Señor. O sea que esta enseñanza del principio doctrinal de Mateo 18 no aplica solo en la congregación, esto aplica también en el ámbito de la familia. Esposas, si su marido les está maltratando, ya pare ese tipo. Vaya, hable con alguien, hable primero con él a solas. Si él entiende el pecado que está cometiendo, ya se lo ganó, va a ser un matrimonio muy feliz. Pero si no quiere entender, entonces vaya a las personas correspondientes a hablar como testigos. Estas personas van a ser como testigos porque ellos no saben nada de lo que puede o hubiera haber pasado en algún problema matrimonial. Ellos van a servir como testigos para que él o ella sepa que ya hay más personas que saben la situación y que ahora esta persona va a actuar. Más adelante, el tercer paso que no está en la lección, dice que más adelante, si él o ella no acatan la reprensión y no se arrepiente de su pecado, entonces se dice a toda la congregación la situación o el pecado de este individuo que está cometiendo. Son los tres pasos bíblicos según Jesucristo lo enseñó. Bendito sea el Señor. Ahora, el versículo 15 califica esto
como un asunto de relaciones personales en el carácter privado. Bendito sea el Señor. Lucas 17:3 dice: mirad por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si arrepintiere, perdona. Ahora, hermano, hay un punto de mucha importancia tomando estos versículos. Ahora bien, si vamos a enfocar este tema en el ámbito congregacional, bendito sea el Señor, cuando alguien le ofende, mi querido hermano, lo que la Biblia enseña y Jesucristo explica es que primero vaya con ese individuo a hablar con él, explicarle que está ofendido, que lo ha ofendido y que ha cometido un pecado contra de usted o contra mía. Ahora, dice Jesús, si esa persona acepta el pecado que ha cometido, gloria sea al Señor, y si se arrepiente, perdónale. Bien, aquí viene, hermano, el principio del perdón sin dejar el amor. Nadie puede perdonar si primero no ama a Dios, si no tiene el amor de Cristo. Lo primero que debe de haber, tiene que ser amor. Recuerden que Cristo viene hablando en los capítulos anteriores, gloria sea al Señor, del perdón, del amor, gloria sea al Señor. Por eso aparece cuántas veces debo de perdonar. Más adelante explica que no es un número matemático, sino indefinido. Puede ser cantidad de veces. ¿Por qué? Yo digo por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ahora, el punto principal aquí es ir con el hermano, ir con la persona, hablar con él. Y para eso, hermano, necesita y requiere mucho carácter personal. Para ir con esa persona y decir: hermano, tú me ofendiste en esto o en lo otro. Ahora, yo me siento ofendido contigo, estoy pecando contra ti, tú has pecado contra mí. Entonces, yo necesito perdonarte y tú te arrepientas de tu pecado. Cuesta mucho, yo sé que no es fácil. Es más fácil estarlo diciendo desde aquí. Y es más fácil. Ahora bien, lo más recomendable es que la persona ofendida hable con su hermano que lo ofendió, sea un familiar o un hermano en la fe. Eso es lo más recomendable. Pero en muchos casos hemos sido como Caín. Ahorita les explico. ¿Qué dijo Caín de su hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahora, ¿acaso me importa la vida de mi hermano? Él es un grosero, él es bueno, algunos hasta usan malas palabras. Pero no, mis queridos hermanos, recuérdense que la Biblia dice que si somos miembros del cuerpo de Cristo, somos hermanos y todos pertenecemos al mismo cuerpo de la fe. En este caso, pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Olvidándonos de los principios bíblicos ya escritos por nuestro Señor, actuamos como independientes del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y si en el ámbito de la familia actuamos como personas independientes de ese hogar o de esa familia, bendito sea el Señor. Y es ahí, hermano, donde empiezan las divisiones hogareñas, las divisiones en el hogar, con los hijos, con la esposa, con el esposo, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos los principios de la palabra del Señor aún siendo cristianos, bendito sea Dios. Pablo el apóstol dice en Gálatas 6:1, se lo voy a leer, si usted lo puede buscar en Gálatas 6:1. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, bien, la palabra espiritual aquí habla, vosotros que conocéis el Evangelio, vosotros que pertenecéis al cuerpo de Cristo, vosotros que conocéis de Cristo, vosotros que seguís la enseñanza de Cristo. Recuerda que aquella mujer le dijo al Señor: oye, cuando los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Hoy que ustedes conocen del Señor, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, si encuentran una falta de alguien, restaurarle con espíritu de, ¿qué dice? De mansedumbre. ¿Qué dice? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, hermano, ¿cuál es el principio que se debe de usar primero? Es el principio del amor, es el principio de la misericordia y el principio de la bondad. Volvamos al caso de la mujer en adulterio. Bueno, ahí en ese caso a Jesús lo querían tentar,
Pero Jesús obró primeramente usando los principios de la palabra del Señor. ¿Cuáles eran los principios de la palabra del Señor que Jesús requería para juzgar a esta mujer? Bueno, que llevaran al otro también, al hechor, y aparte de eso tenían que llevar testigos. Ahora no llevaban los testigos, entonces Jesús se apoyó en los principios de la palabra ya escrita. Jesús siempre usaba la palabra, ¿qué dice la ley? O sea, que Dios mandó a Moisés que dijera. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Apoyarlos en los principios de la palabra de Dios. Ahora bien, aquí surge una pregunta. ¿Es fácil? No. No es nada fácil. Ahora, hermano, cuando usted está encandilado, cuando ya la mecha está encendida, se olvidan muchas veces los principios que rigen a un creyente. Bueno, no sé si a usted le pasa, a mí sí me ha pasado. Los principios que rigen a un creyente por medio de la palabra del Señor. Ya una vez la mecha ha agarrado fuego, está a punto de escucharse una explosión. Ahora es ahí, hermano, donde los principios que hemos visto, la humildad, la paciencia, la mansedumbre, conllevan a la unidad, que muchas veces no lo practicamos. Que Dios de nosotros tenga misericordia. Bien, la falta de amor, humildad y mansedumbre, que son los temas que atrás tocamos, en lo que han de corregir, y la falta de humildad en lo que habrían de ser corregidos, son la causa de no aplicar los pasos correctos y principios bíblicos en el cuerpo de Cristo. Bien, esto es muy importante, hermano. Esto es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque vean, la falta de amor, la falta de humildad y mansedumbre en los que han de corregir. O sea, en los que tienen la competencia para corregir. Ahora, aquí viene otro paso. Y la falta de humildad en los que habrían de ser corregidos. O sea, en el ofensor, son la causa de no aplicar correctamente y los principios bíblicos en el cuerpo de Cristo. La falta de mansedumbre, la falta de humildad en el que va a ser corregido es la causa, mis queridos, de no aplicar los principios ya establecidos por el Señor. No sé a cuánto les ha pasado en el ámbito del hogar, gloria sea al Señor, que en un problema hogareño nos olvidamos de los principios de la palabra del Señor que rigen no solo ese hogar, sino que rigen a cualquier cristiano. Y por eso, hermano, hemos llegado a pleitos muy profundos en el hogar, que si hubiéramos aplicado los principios de la palabra ya establecido, quizás hubiéramos tenido algún grado de problema, pero hubiéramos podido solucionarlo de una manera más factible, que hubiéramos salido, hermanos, mejor en ese problema. Pero se nos olvidó porque la mecha se encendió, llegó hasta la gasolina y explotó. ¿Por qué? Porque el que iba a corregir no había mucha mansedumbre, olvidó el amor y la misericordia. Al que se iba a corregir no había la suficiente humildad para aceptar su pecado. Y es por eso que en nuestras congregaciones o en nuestros hogares siempre los metemos en situaciones que podemos no meternos. Ahora, recuerden que en nosotros, hermano, hay una naturaleza caída, una naturaleza adánica, un corazón perverso, malo, que ha sido transformado, que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz de Cristo, pero que hay, hermano, una batalla diaria contra del pecado. Todo creyente verdadero tiene una batalla diaria, día con día, contra del pecado, y el que produce el originario del pecado, que esto es Satanás. Bendito sea el Señor. El primer paso es: ve y repréndele a solas, tú con él. Tú con él. Ese es el primer paso que encontramos en estos versículos. Ve y repréndele tú a solas. La connotación pareciera ser
no consienta tus resentimientos afecten tu corazón. Bien, la connotación de este pasaje es: no consientas, hermano, o no consientas, esposo o esposa, que tus sentimientos pecaminosos afecten tu corazón. Recuerdes, hermano, que el corazón es perverso y es malo. Cualquier enojo, cualquier resentimiento va a llevarlo. No importa que usted sea un buen esposo en el sentido humano, porque no hay nadie bueno, solo Dios. En el sentido humano, es posible ser un buen esposo o una buena esposa, pero algo tan sencillo puede causar resentimiento que lo lleven a desarrollar una raíz de amargura, y por esa raíz de amargura muchos, en este caso la familia, sea afectada, o más que allá, la congregación. Yo le decía a alguien que cuando uno, creo que más adelante lo explico, si no es una enseñanza que tengo otra, que cuando uno, hermano, pasa algo por algo, es afectada la familia, es afectada la congregación y es afectada todas aquellas personas que están alrededor de uno. Todo, bendito sea el Señor. Ahora, el primer paso, ¿cuál es, hermanos? Ir y hablar, porque me cae mal, pues por eso vaya. No me lo trago, yo sé que nosotros no usamos esa expresión, pues por eso vayamos. Hermano, tú me caes mal. ¿Qué fue lo que dijo el hermano fulano de tal? Dijo que fue y le dijo: hermano, tú me caes mal y casi por nada. Sabí que le caía mal casi por nada, pero le caía mal. El hermano le dijo que le caía mal. Hermano, sí, es de tener un tanto de carácter para hacer tal cosa. Ahora, ese es el primer paso. El hermano dice que no lo había ofendido, pero le caía mal. O sea, es raro, ¿verdad? Porque casi siempre le cae mal a alguien cuando le ofende. En este caso el hermano dice que le caía mal así por nada. Ahora, ese es el primer principio. Ve y repréndele a solas tú con él. Bien. En este punto es de mucha ayuda en el principio de humildad y comunicación para el ofendido. Aquí se van a usar dos principios. ¿Cuál es el primero? El principio de humildad, y dos, el principio de comunicación. Uno, los dos, hermano, aquí en las dos partes tiene que haber humildad. Si hablamos en el ámbito del hogar, en las dos partes tiene que haber humildad. Si hablamos en el ámbito congregacional, en las dos partes tiene que haber humildad. Gloria sea al Señor. De poner los dos principios en práctica. Vaya a Levíticos 19:18. Dice ahí: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a quien dice a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Yo Jehová. Era el que estaba dando este mandato. Bien, podemos aplicar este principio o primer paso de Mateo 18:15 en el ámbito hogareño, entre esposos o hijos, aun cuando sean faltas muy graves. Se puede aplicar. Ahora bien, si este primer paso no funciona, pasamos al segundo paso. Si este paso, hermano, el primer paso de ir con el individuo, de ir con el esposo, de ir con la esposa, y si este primer paso falló, ¿qué dice Cristo? Hay un segundo paso que podemos usar. Gloria sea al Señor. ¿Cuál es? Versículo 16. Mas si no te oyere, toma un testigo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora aquí viene el segundo paso. Bien, yo hablé con fulano de tal, yo hablé con mi esposo, yo hablé con mi esposa, pastores, pero este individuo no quiere aceptar, no quiere hacer caso. ¿Qué me aconseja? ¿Que se lo lleve Dios o se lo mando? No. Dice Cristo tomar dos testigos o tres testigos. ¿Para qué? ¿Para qué es esto?
Para que mis queridos hermanos, ya por medio de estas dos personas, tomando el principio de Cristo, ya que por medio de estas dos o tres personas, este individuo va a saber que ya hay más personas que saben el pecado que él está cometiendo. Ahora, ¿cuál va a ser la función de los testigos? Recuérdense, los testigos no saben nada. Ellos no son peritos, no son expertos en el asunto hasta ese momento. Ahora, ¿qué va a ser la función de los testigos? Escuchar las dos partes. Cuando se escuchan las dos partes, los testigos no solo sirven de testigo para persuadir al hechor, sino también para que el acusador no sobrepase los principios de la palabra de Dios y todo sea hecho tal como la palabra lo manda. ¿Por qué? Porque cuando uno es ofendido, casi siempre se quiere aprovechar del asunto. Casi siempre. Si tenía solo 3 patas, uno busca y le pone otra. Que ya tenga 4 para que sea más grande. Ahora no, mis hermanos. Esa es la función de los testigos. Cuando llegamos al paso número 2, gloria sea al Señor, es ahí donde le toma el testigo. Es ahí donde el esposo, la esposa, el hermano, la hermana, toma a bien ir a las personas correspondientes para que el asunto sea tratado de una manera más con principios de la palabra del Señor. Bien, este segundo paso comenzará si el primero no funcionó. Oiga y escuche esto, hermano. Este segundo paso será puesto en función si el primero no ha resultado. Hermano querido, si el primero resultó, callémonos la boca. Ya no más, ya está todo arreglado, ya funcionó. ¿Ya para qué más? Ya no hay. Ahora, si no funcionó, entonces vamos al segundo paso. Pero el ofendido primero tratará que el ofensor se percate de su ofensa. El ofendido primero, mira, vieja o viejo, tú me has ofendido. Y hablar. ¿Ve? Hablar. Bien, no querés entender, voy a hablar con los pastores en este caso. No te estoy amenazando. Estoy usando el principio de la palabra. Si querés creértelo, muy bien, felicidades. Si no, vamos a hablar, vamos a buscar testigo. Hermano, eso es bíblico. Eso no aplica solo en la iglesia, esto aplica en el ámbito hogareño. Si no espere que ese tipo la golpee toda. Ahora, hermano, este procedimiento deberá hacerse en dependencia de Dios y en oración. Si se logra el reconcilio, no decirlo a nadie. Si se logra el reconcilio, mi hogar sigue bien. Si no se logra, ya sabemos cuál es el segundo paso. En efecto, hermano, cuando un hermano sufre un daño moral o espiritual, toda la iglesia local o congregación es afectada o sufre, pues somos miembros del mismo cuerpo. Ahora, el segundo paso que se va a tomar, gloria sea al Señor, ya va a ser porque en el primer paso los ofendidos o el ofendido no acató la sugerencia del que estaba ofendido y el ofensor no fue lo suficientemente humilde para aceptar que había cometido un pecado contra de X persona. Se pasa al segundo paso, los testigos. Gloria sea al Señor. Y es ahí donde tiene que haber, hermano, gloria sea al Señor, la sabiduría para actuar. ¿Por qué? Porque es posible el individuo en este momento él diga, hermanos, yo pequé, me arrepiento. Y si es posible, yo soy, hay una palabra, o yo estoy dispuesto, me olvidó la palabra por no escribirla, yo estoy dispuesto a sentarme si es que tiene un privilegio. Estoy dispuesto porque pequé, yo acepto. Pequé con golpear a mi mujer, pequé con ofender a mi hermano, yo reconozco que es un pecado, violé los principios de la palabra del Señor. ¿Ve? Vaya a 1 Corintios 12:12. Aleluya. Mire lo que dice 1 Corintios 12:12. Dice de esta manera:
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora es más, cuando es, mis queridos hermanos, en la unión matrimonial, no solo somos un cuerpo, la Biblia dice que somos una sola carne. Somos una sola carne. Bien, lo mismo será en el hogar. Si no llegamos a un reconcilio, la familia de ese hogar será afectada. Por las razones de mucha importancia usar el mejor criterio. Cuando digo el mejor criterio para la comunicación en la familia, cuando digo el mejor criterio, hermano, es lo mejor que usted y yo podamos hacer. Cuando digo lo mejor, hermano, es lo más alto que nosotros sepamos de la familia o de los principios de la Biblia. No importa, hermano, que usted y yo no seamos personas estudiadas, secularmente estudiadas en teología, qué sé yo. Pero cuando digo lo mejor, vamos a usar lo mejor que podamos. Ir en oración, Señor. Tú sabes que yo quise arrastrar a mi mujer, Señor. Casi la golpeo. Perdona. Acepto que pequé delante de ella y delante de ti. Ella es mi prójimo, él es mi prójimo, Señor. Tú sabes que yo quise darle veneno y por tu gracia no le di. Es posible, hermano. ¿Cuántos casos hay? Hay muchos. ¿Cuántos casos salieron por la televisión de pastores que han matado a su esposa, de miembros que han matado a su mujer, de mujeres que han matado a su esposa? Aquí no estoy hablando yo de cosas inventadas, estoy hablando de cosas que ya han pasado. ¿Por qué? Porque, hermano, el diablo quiere destruirnos, quiere matarnos, quiere arruinarnos, no solo a usted, no solo a mí, a toda la congregación, a toda la iglesia en general en el mundo. Ahora, eso es, hermano, lo que debería ayudarnos. Otro punto de mucha importancia es cuando pecan contra de nosotros, cuando nuestra familia peca contra de nosotros. Estoy hablando de pecados que no requieren de testigos. Uno siempre, hermano, debe de pensar, bueno, yo también peco contra él, y pone el nombre de la persona, en este caso si es el hogar. Yo he pecado también contra él o contra de ella, porque yo no puedo perdonar. Usar un principio lógico, muy lógico en la naturaleza. Gloria sea al Señor. Ahora, esos puntos muy importantes. Nadie quiere llegar a tener raíz de amargura. Nadie, usted ni yo, nadie quisiera, hermano, llegar a tener una raíz de amargura, máximo con su pareja, máximo con sus hijos, que los ve todos los días, que viven, comparten, hermano, en su hogar todos los días. Ahora bien, si vamos al ámbito de la iglesia, nadie quiere tener una raíz de amargura con el hermano porque tiene que ofrendar, tiene que orar, tiene que saludarle, tiene que congregarse juntos. Y eso, hermano, es pecado, dice la Biblia. Eso no va con el Evangelio. Jesucristo dijo, si vas a ofrendar, pero si está el problema con tu hermano, ve, reconcíliate con él y no ofrendes, sino hasta que te haya reconciliado con él. Gloria sea al Señor. Pedro dice que para que nuestras oraciones como esposo sean respondidas, gloria sea al Señor, tenemos y debemos de estar reconciliados con nuestra esposa. El principio del amor, el principio de la unidad, el principio de la misericordia. Bien, lo mismo será en todos estos casos. Vaya a Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer, mi hermano, esa raíz de amargura? Primero, va a estorbar. ¿En qué va a estorbar? ¿En qué va a estorbar esa raíz de amargura? Primero, en la comunión con Dios. Segundo, en la comunión con los suyos, en este caso, con la familia o con los hermanos de la iglesia. Dos, esa raíz de amargura va a estorbar y va a dañar no solo al grupo cercano de usted, sino que esa raíz de amargura va a dañar a muchos. Esto incluyendo, si es en el hogar, si es en la iglesia, a muchos. Por eso,
es de mucha importancia tomar los principios de la palabra de Dios. No estoy hablando de matrimonio perfecto. Estoy hablando de personas que estamos tratando de seguir los principios de la palabra. Hermano, aquí no hay un matrimonio perfecto, no hay. Y el que levante la mano es que es más que mentiroso. Todos tenemos alguna situación que abregar, ya sea mínima o ya sea grande. Ya sea, hermano, que la suya es muy chiquitita a la par de la mía, pero de alguna manera hay alguna fricción y esa fricción no puede llegar a ser una raíz de amargura porque va a afectar a muchos. Gloria sea al Señor. En el versículo 16, hermanos, el punto crucial donde no solo se trata de convencer o persuadirle, sino para que el testimonio de 2 o 3 testigos quede con constancia de lo que se ha dicho y el otro no pueda, esto fue lo que dije antes, ganar ventaja. O sea, porque aquí, hermano, es bien importante. Porque es posible, por eso es bueno escuchar las dos partes. ¿Cómo fue, hermano? Por eso es que en la ley secular se interrogan los testigos por de aparte. Y se usa una técnica allá afuera, no aquí. Ok, el otro ya dijo todo. ¿Cuál es todo? ¿Cuál es todo? Aquí no se usa eso. Gracias a Dios. También sirve para encontrar aquellos puntos, oiga, esto no es mío, yo lo saqué de un libro, donde el acusador no siempre tiene la razón. Ahora, lo de los testigos sirve también este punto para encontrar aquellos puntos débiles donde el acusador no tiene la razón. Solo se está aprovechando del enojo que le embarga en ese momento. Por tal razón, se tendrá en cuenta el principio bíblico de los testigos dados por Dios. Deuteronomio 19:15. Alguien que me lo lea, por favor. 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida solo por medio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Amén, gracias, hermano. Ahora, esa es la importancia de cualquier delito, dice la ley, o de cualquier pecado. Gloria sea al Señor. Ahora, mis queridos, por eso es de mucha importancia el paso 2. El paso 2 nos va a ayudar no solo a caer en una mentira, sino que el paso 2 nos va a ayudar que los testigos sean constancia de que ese pecado se ha llevado a cabo. Bendito sea el Señor. Ahora, si en esa reunión del testigo o de los testigos con el ofendido y el hechor se llega a un acuerdo, gloria sea al Señor, el hechor acepta y dice, si yo pequé lo que ya antes dije, entonces hasta ahí llegó el caso y ya no se diga más, excepto si en la congregación hay algún tipo de disciplina que se le debe de imponer a esta persona. En el hogar es diferente. En el hogar yo sé que muchos no tenemos reglas ni reglamentos ni un libro disciplinario que podamos usar para cuando el esposo o la esposa peque contra de nosotros. El único libro disciplinario que usamos son los principios de la palabra del Señor. Por ejemplo, mi esposa me ha dicho, me está faltando al respeto, me ha dicho, estás pecando, yo también le he dicho, tú estás pecando contra de mí, me estás ofendiendo, me está faltando al respeto. ¿Ve? Entonces inmediatamente los dos sabemos que nos estamos faltando al respeto, estamos violando los principios de la palabra del Señor antes de llegar a los golpes. No, yo sé que no. Ese es demasiado paciente para llegar a las cosas. Ahora, cortar en el momento. Me está faltando al respeto. ¿Qué pasó?
Me está faltando al respeto, estás violando los principios de la palabra, estás pecando contra de mí. Estás pecando. Yo a veces soy hasta bíblico me vuelvo, algún pasaje, ¿sabes? ¿Por qué? No lo hago, hermano, por burla de ella o ella de mí, sino que eso nos va a ayudar a tomar en cuenta la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Y eso nos llevará más adelante. A 2 Corintios 13:1. Aquí dice Pablo, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Pablo dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, tomando el principio ya establecido por dentro de Jesucristo, ya establecido en la ley. Bien, la intervención de los testigos es escuchar los argumentos, analizándolos y buscar el arrepentimiento del ofensor antes que la congregación lo sepa. O mejor dicho, antes que el problema sea presentado a la congregación. Antes que el problema sea presentado a la congregación. Ahora, mis queridos, esto es algo bastante duro. Casi nosotros no usamos el tercer principio o el tercer paso. Ahora, ¿qué es lo que Jesús enseña? Ya hizo el primer paso, llegó al segundo paso de los testigos, pero aún en medio de esta reunión de testigos, el ofensor no quiere arrepentirse aún ya con evidencias que ha pecado o que ha ofendido a X persona. Ahora dicen, no me importa lo que ustedes hagan. ¿Qué me importa su reglamento? Es más, aquí en un disparo de enojo puede llegar a decir, ¿qué me importan los principios de la Biblia? Alguien encendido puede llegar hasta la aprobación. Puede decirlo. Te puede decir, no, hermano, en espiritual, no, hermano, un enojado puede hacer cualquier disparate. Ahora, ¿qué se va a hacer? Hermano, estás en pecado. En este caso, si es un esposo o es una esposa, hermana, tú has fallado, o hermano, tú has fallado contra de tu hogar, has ofendido, has pecado. ¿Qué me importa mi esposa? ¿Qué me importa mi familia? Hermano, debes de arrepentirte para poder seguir los principios de la palabra. ¿Qué me importan ustedes? Bien, hermano, ¿no lo vas a hacer? No. Bien. Ahora el ministro de la congregación se para al frente y dice, hermanos, hemos ya terminado los pasos y principios de la palabra del Señor. El hermano fulano de tal, el esposo o la esposa del hermano o de la hermana fulana de tal, no quiere arrepentirse y aceptar su pecado. Por lo tanto, en esta congregación nadie tiene una comunicación espiritual ya con él. Parece duro, ¿verdad? Pero Cristo dice que se abre la iglesia de esa manera. Ese es el principio, es el tercer paso. Es duro, mi querido. Es demasiado fuerte para nosotros que somos misericordiosos. Pero Jesús dijo eso. Aleluya. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué, mis queridos? Yo cuando he leído estos pasajes y he predicado algunas veces, ¿por qué este paso tan extremo, por llamarlo de esa manera? Bien, hay una situación de mucha importancia. Es que esta persona, más adelante creo que lo explico, su corazón se ha endurecido. Su corazón está tan duro que no puede ni quiere llegar al arrepentimiento o reconocer que ha violado los principios de la palabra de Dios cuando él ha profesado ser un discípulo de Cristo. Ahora, si él no quiere arrepentirse de su pecado, automáticamente vamos a darnos de cuenta, no solo el liderazgo, sino que toda la congregación, que ese individuo nunca fue cristiano. ¿Sí me entienden? Nunca fue cristiano. ¿Por qué? Porque un pecado con su familia o un pecado con su hermano no puede arrepentirse cuando la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Ahora sí vamos entendiendo. Porque Jesús puso este último tercer paso que para nosotros es un tanto extremo. Nosotros no lo usamos nunca quizás, pero sí muchas congregaciones lo usan.
el tercer paso. Y hermano, estoy hablando que duele, hermano, porque Aleluya. uno dice, tal vez se arrepiente, ¿verdad? Tal vez. Uno dice, uno siempre hay un principio legal que se llama el principio de la duda. Uno da el principio de la duda, tal vez. Uno dice, tal vez se arrepiente. Amén, hermano. Queridos hermanos, que la única manera de llegar a un entendimiento, un reconcilio, es por medio del perdón. Y eso vamos al tema que viene el siguiente, tema 4. Los resultados del perdón. Mateo 18, 21 y 22. Los resultados del perdón. Bien, continuamos con el tema del perdón. Pedro ha entendido, recuerde aquí Pedro está hablando del perdón. Pedro ha entendido bien que hay que perdonar al ofensor. Pedro ha entendido bien el tema. Pedro ha entendido bien la plática con Cristo. Que no hay que guardar rencor. Pedro sabía todo eso. Ahora bien, con el preconocimiento del perdón, surge la pregunta del versículo 21. Surge la pregunta del versículo 21 de Mateo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Ahora, Pedro había entendido lo del perdón, pero él tenía un preconocimiento de lo que la ley decía. Recordemos que por vuestra naturaleza corrompida, tendemos, lo que decía el hermano según Santiago, a ofender o a sentirnos ofendidos. Lo que decía el hermano de que no le dio la mano, muchas veces ofendemos o lo sentimos ofendidos por la base de Santiago. No olvidemos que la mayoría de pecados están relacionados con otras personas. La mayoría, por no decirlo todos, hermano, de pecados están relacionados con otras personas, con la familia, miembros de la iglesia, personas que conocemos afuera en el trabajo. Todos los pecados, hermanos, llevan relación con otras personas. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús enseñaba a orar a sus discípulos en Mateo 6, 14, 15, dijo él así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, el resultado del perdón será de mucha importancia. ¿Por qué? Porque también Cristo enseñó, cuando leemos en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aleluya. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos venido al altar, ya sea aquí o en el altar del hogar, y hemos tenido alguna situación con cualquier persona, incluyendo los miembros de la familia, y se nos ha olvidado pedir perdón y estamos orando al Señor? Bien, la Biblia dice, según Pedro, que vuestras oraciones serán estorbadas. Eso dice que vuestra falta no serán perdonadas por falta de perdón y misericordia con los demás. Ahora bien, tengamos en cuenta que el principio del perdón está de la mano con el del amor. ¿Por qué voy a perdonar? Bueno, porque amo a fulano de tal o a fulana de tal. Ahora, están relacionados. Para el cristiano no es una sugerencia el perdón o el amar, sino, mi querido, es un mandato. O sea, usted y yo como cristianos no es una sugerencia que tal vez podemos amar. No, es un mandato que tenemos que hacer. En 1 Juan 4:8 dice: el que lo ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Partiendo del mandato del amor, entendemos que Jesús no está enseñando un número matemático, esto lo traje de la guía, con referencia a cuántas veces hay que perdonar matemáticamente. Sería 490, está bien, ¿verdad? Puedo aguantar. Más, sin embargo, las veces son ilimitadas por la naturaleza pecaminosa de nosotros los seres humanos. Ahora, 490 veces yo puedo hacer matemática y llevar una lista, ya perdoné, ya es suficiente, Dios puede perdonarme. No, la situación es ilimitada. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa de nosotros. Ofendo, me ofenden. Ahora, tiene que ser constante el perdón. Añadiendo algo más al amor, tenemos la misericordia. Bien, ¿cuántas veces
no perdonamos porque somos inmisericordia o sin misericordia, olvidando cada uno de nosotros que ha sido perdonado por la misericordia del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, no perdonamos porque somos misericordia? No tenemos misericordia, olvidando nosotros que cada uno de nosotros, cada pecado que nos llevaba o nos conducía al infierno, Dios nos ha perdonado por su infinita misericordia. Pero ahora yo no puedo tener misericordia para perdonar al hermano. Oh Dios, pero Dios que me perdone. Pero yo no puedo perdonar a fulano de tal o a quien quiera que sea. Miqueas, hablando de la misericordia de Dios para con Israel, dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordias. Ahora hermano, no vamos a confundir el término que usa el escritor aquí, porque Dios tampoco pasará por alto el pecado de nadie. Cada pecado recibirá su recompensa. Ahora, pero lo que el escritor está diciendo, que Dios tiene misericordia para perdonar. Ahora, el tema que estamos estudiando, ¿por qué nosotros no la podemos tener? Ahora, hermano, no quiero que haga haga malos recuerdos de los pecados más sucios que cometió usted o yo. Pero imagínense que Dios no se los hubiera perdonado, ese pecado más sucio que cometió, ese que le avergüenza decir delante de las personas y a mí también. Imagínenselo si Dios no se lo hubiera perdonado. Bien, usted y yo fuéramos directo al infierno. Ahora, ¿qué hizo Dios en su amor? En su misericordia cargó con ese pecado en él, en la cruz del Calvario, sufrió por ese pecado cuando nosotros vinimos reconociendo el sacrificio de Cristo en su cruz, o en la cruz donde Él murió. Ahora Él tuvo misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará, dice el escritor, nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18 y 19. También Salmo 103 nos da una idea de lo que Dios es para con los que le perdona. Bendito sea el Señor. Que cada uno que es ofendido para perdonar debe. Y uso esta palabra porque sé que casi poco lo hacemos. Partir de la premisa que Dios lo ha perdonado a él por amor. O sea, partir de ahí. ¿Por qué yo soy perdonado? Bueno, porque Dios tiene amor y me perdonó. ¿Cuál sería la paga del pecado sin el perdón de Dios? La muerte eterna y el infierno por la eternidad. Romanos 6:23. Esa sería, hermano, la paga de nosotros si Dios no nos hubiera perdonado. Bien, Jesús ilustra este tema en los pasajes que siguen con los dos deudores, versículos 23 al 35. Usted ha leído en Mateo 18 lo que sigue de los dos deudores. Uno casi le aprieta el pescuezo al otro porque no le pagaba, pero él quería misericordia. Bien parecido a ese, algunos de nosotros somos. O él quería misericordia. ¿Qué dijo David? Que muera. O le dijo Natán el problema al rey David, que tú eres ese transgresor de la ley. Tú eres. Pues, tranquilo. Ahora, somos nosotros, hermano, de esa categoría. Ya dije repetidas veces, por la naturaleza pecaminosa que hay en el ser humano. Bendito sea el Señor. Tomando cada uno de los principios bíblicos para el perdón, podemos aplicarlo en el ámbito hogareño. Tomando cada uno de los principios del perdón. El 5. El mandamiento de Cristo, el amor. Qué bonito fuera, hermano, que rebosáramos de amor. Fuera muy bonito. Que rebosáramos, no solo en el ámbito del hogar, sino, yo sé que ustedes, muchos de ustedes, hermano, son muy amorosos, yo lo he comprobado. Aleluya. Yo hablaba con mi esposa de alguien. Yo le digo, cuando el hermano habla de este tema, es porque lo cumple. Yo le decía, cuando el hermano habla de este tema, ¿por qué lo cumple? Porque yo sé que sí lo cumple. Ve, entonces, qué bonito es. Bendito sea el Señor. Ahora el amor. Juan 15, 12, 14 y 17. El ejemplo de Jesús. Ahora bien, el perdón está basado en el perdón, y Jesús hoy recalca el mandato del amor. El mandato del amor. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he
amado. Bien, notemos que Jesús se pone como ejemplo ¿de qué? Del amor, por lo cual sus discípulos siguen su ejemplo. Pablo dice en el libro de Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bendito el Señor. Todo aquel que ama al Señor Jesús trata de guardar sus mandamientos. Todo aquel que ama al Señor, hermano, trata de guardar sus mandamientos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí, hermano, incluye el mandato del amor. De alguna manera, yo sé que nosotros no somos tan odiosos. De alguna manera. Porque el amor de Dios está, si somos discípulos de Cristo, debería de estar en nuestros corazones. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Ezequiel dice que Él quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Juan dice que naceremos de nuevo. Pablo dice que seremos nuevas criaturas. Ahora, es más, Cristo dijo, gloria sea al Señor, que somos como pámpanos alimentándonos de la savia. ¿Cuál? Jesucristo. ¿Cuál amor? El amor de Dios. Entonces ahí, gloria sea al Señor, que cada uno de aquellos que son hijos de Dios, de alguna manera tienen porción de amor dentro de sus corazones. Alguno puede decir, hermano, ¿y por qué soy tan malo? En el ámbito humano. Yo siempre me he preguntado por qué David mandó a matar a Urías. Yo siempre me he preguntado. Aquí no hay ninguno que sea como David, bueno, en el pecado, sí. Pero lo que la Biblia dice de David, hermano, es grande. Ahora, ¿qué es lo que nos va a llevar, hermano, a cometer pecado desastroso en nuestra vida? La falta de amor, la falta de compasión, ser misericordias, no tener misericordia. Todas cosas, hermanos, nos llevan a los pasos que daba el hermano Ale. Todas cosas nos llevan a nosotros a cometer grandes pecados. Pecados, hermanos, que muchas veces están dentro de nuestros corazones. Por eso el salmista decía, líbrame aún de los que me son ocultos. Hay pecados, hermanos, dentro de nosotros que aún son pecados ocultos, que quizás pensamientos malos. Por eso nuestra oración, hermano, debe ser, Señor, que se haga tu voluntad, porque mis pensamientos o mis peticiones muchas veces, aún mis peticiones aquí son malas. Pero que se haga tu voluntad con lo que pido, con lo que quiero hacer, con mis decisiones, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Y la voluntad de Dios no va a fallar. Es la voluntad del Señor, Él es perfecto. La voluntad de Dios, hermano, es santa, es pura, es perfecta, es por la eternidad. Por eso dice, ¿cuál es la voluntad del Señor? Dice que vuestra santificación. Y dice el último párrafo, que es la parte de fornicación. Partiendo del amor, los padres e hijos, recuerden que no hemos salido de este tema. Partiendo del amor, los padres e hijos están unidos por el vínculo del amor. Y será solo el amor que los mantendrá unidos, nada más. Bueno, también la herencia, pero eso ya va con principios egoístas, no con principios del amor de Cristo. Bien, hermanos, cuando el amor se termina en una familia, viene dolorosa desunión. Cuando el amor se termina por alguna situación, viene la dolorosa desunión. Más adelante lo digo con otras palabras. El principio más grande para la unidad en el ámbito eclesiástico, todo lo que es la iglesia o la familia, es el amor. Por lo que dice el versículo 13, de cómo el amor de Cristo no solo nosotros en la palabra, sino en hecho. No solo Cristo lo mostró en palabra, lo amo. Yo soy su amigo, yo doy la vida por ustedes. No, Cristo lo mostró con hechos. Ve los resultados del amor, Juan 15, 14, 17. Bien, este versículo encontramos la prueba de la amistad con Cristo, que es la obediencia en guardar sus mandamientos. Aquí, mis hermanos, esta es la prueba total de que somos hijos de Dios, y Él llama a aquellos que guardan sus mandamientos sus
amigo. Esta es la prueba crucial. O sea, este es el polígrafo para cada creyente que dice amar al Señor. Hermano, no somos personas que 100% guardamos la ley del Señor o 100% cumplimos sus mandatos. Yo sé que todos, la mayoría en este lugar, en esta mañana, por alguna razón, por algún motivo, ya pecamos. Ya pecamos. Ya sea por cualquier razón. Ya cometimos algún tipo de pecado. Ahora, eso no nos hace convictos a la condenación. ¿Por qué? Porque la diferencia, mi querido hermano, de un no cristiano y un cristiano es, ya lo he dicho antes, que el cristiano se arrepiente a cada momento. El no creyente no puede hacerlo porque el Espíritu Santo de Dios no está en él y no le puede redarguir de pecado. A nosotros los cristianos, el Espíritu Santo de Dios es quien nos redarguye de pecado. Él es el que nos dice, eso es malo, eso es pecado, no debes hacerlo, no lo hagas, ya lo hiciste, arrepentirte. ¿Quién es? Él es. Oh, yo creí que era inteligente, hermano. No, hermano, nadie es inteligente a la hora de hablar de pecado. Todos somos de una manera, con un grado de ignorancia, hacemos cosas pecaminosas que nos llevan al desastre. ¿Quién es el que nos vuelve a la misericordia de Dios? El Espíritu Santo de Él, el que mora en nosotros. Nunca olviden que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces Él es el agente que nos lleva cada día en este santo camino. Amén, gloria a Dios. Yo creí que porque Aleluya. leía y sabía, no, mi querido. No es eso. Es la misericordia del Señor. Amén, amén. Ahora, parece que he escuchado de alguien, sí, de un pastor escuchaba y decía él, que usted y yo, bueno, yo en la mañana le escuchaba un mensaje y decía, usted y yo podemos saber todos los principios que rigen a una familia o todos los principios que rigen a una congregación, pero él decía, si no los ponemos en práctica, es por demás que se lo sepa todos. ¿Por qué? Porque no lo va a poner en práctica porque no ama al Señor. Si me amáis, guardadme. Bien. Juan en su primera carta 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en Él. Por eso sabemos que estamos en Él. Ahora bien, el testimonio de la familia afectará negativamente o positivamente a la congregación o en la sociedad. Y este punto, hermanos, de mucha importancia. Usted y yo debemos de cuidar nuestra familia. ¿Por qué? Porque eso va a afectar de una manera positiva a la congregación, a la sociedad. Por lo tanto, usted y yo debemos orar al Señor. Yo he escuchado oraciones muy bonitas en este púlpito, pidiendo por su familia, por sus hijos, por su esposa, por su hogar. Y qué bueno, gloria sea al Señor, porque Dios es quien guarda vuestras familias, vuestros hogares, vuestro matrimonio, nuestros hijos. Él es quien se encarga de hacerlo. Ahora, eso, hermano, aleluya, va a afectar de una manera positiva o negativa en la congregación, y no solo en la congregación, sino en la sociedad. Podemos decir entonces que el padre quiere que sus hijos le obedezcan. Oh, claro, el padre quiere que sus hijos le obedezcan. ¿Quién no? O que levante la mano a alguno que quiere que sus hijos no le obedezcan. Pero por otro lado, hijos deben de ser atendidos. O bien, ¿cuántos hijos no quieren que sus padres lo atiendan? Todo. Y respetados, ¿cuántos hijos no quieren que sus padres lo respeten? Todo. El esposo quiere que su esposa le respete y ella se someta al Señor. Oh, claro, ¿cuántos no quisieran eso? Pero debe amarla también el esposo. Ahora, todos estos principios, hermanos, deben ir en un común acuerdo obedeciendo a la palabra de Dios. Dicho esto, debemos notar que todo esto solo se puede lograr en cumplimiento del mandamiento del amor. De otra manera, no podemos. El padre quiere que los hijos le respeten, que le obedezcan. El esposo quiere que la esposa le respete y esté sometida a él. Bueno, la esposa quiere que el esposo la ame como la palabra de Dios manda y dice. Ahora, hermano, ¿cómo se va a lograr? Solo con el amor. En las familias cristianas debería de haber siempre una relación de amistad. No me gustó la frase que usaba el escritor de ser
Muy amigos con los hijos. Bueno, yo soy el Bueno. padre de mis hijos. Yo soy el padre de mis amigo. hijos. ¿Ve? Entonces, no vayamos a confundir el término. Porque un amigo no lo va a corregir, excepto que sea un buen amigo. Nunca lo va a corregir como un padre le va a corregir o le va a enseñar a decir, hijo, eso está muy mal, eso no es bueno que lo hagas. Ahora, en un común acuerdo de la unidad, cada uno dando frutos, lo tomé del escritor, y que ese fruto permanezca siempre para alabanza de Dios. Ahora, en un común acuerdo, y que ese fruto permanezca, o para que mi hogar sea alabado, no, para que Dios sea alabado, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado, para que toda la gloria sea para el Señor. O yo creí que para mi hogar, no, mi querido, no, para Dios, para que sea para el Señor. Su hogar, mi hogar, su familia, mi familia, va a ser ejemplo en la congregación y va a ser ejemplo en la sociedad, que servimos a un Dios que cambia y transforma. Eso es el propósito. Ahora la gente va a darle la gloria a Dios. Hombre, sí, de verdad es creyente con su familia. ¿Ve? No van a escuchar los gritos que antes escuchaban, que salían de ese hogar. Ahora ya esos gritos despavoridos ya no se van a escuchar. ¿Por qué? Porque ahora ese hogar ha sido regenerado por el poder de Dios. Ahora ese hogar sirve al Señor. En conclusión, hemos hablado de la unidad de la familia y de cómo se puede lograr y mantener la unidad. Hemos hablado de eso. Si cada miembro de la familia, comenzando, empiezo con los padres, trabajamos en la aplicación de los principios estudiados, podemos lograr con la ayuda de Dios, oigan, ¿cómo lo digo? Con la ayuda de Dios, podemos lograr con la ayuda de Dios que tratamos al poner en práctica estos principios. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Al poner en práctica estos principios de la palabra de Dios. Bien, aquí vienen los que leíamos antes. Aprendimos de la paciencia, el perdón, el amor, la comunicación, y el escritor aquí hacía énfasis que la oración es muy primordial en este caso. Ahora, hermano, no puede resolverlo leyendo libros. No puede, sí, puede encontrar 10 pasos para tener un matrimonio feliz, 5 pasos para tener una mejor familia, 10 pasos para la mejor familia, o eso se encuentra en un libro. No. Ahora, ¿qué va a hacer la persona? Ir de rodilla en oración y decirle, Señor, esta es mi causa. Aquí está. Mi hogar está en problemas, mi familia está en problemas. Esto es lo que yo presento delante de ti en oración. Bien, si practicamos estos principios bíblicos, podemos evitar que el corazón de uno o del otro se endurezca y luego después llegue la ruptura de la familia. Ahora, cuando digo el corazón del uno o del otro, me enfoco en lo que es la familia, se endurezca. Y cuando el corazón del uno o del otro se endurece, es ahí donde viene la raíz de amargura. ¿Por qué? Porque ese corazón endurecido ya no va a haber manera de que pueda entender o comprender el propósito de la familia. Por el pecado de cualquiera, y entonces que la familia experimenten el doloroso divorcio. Termino diciendo esa palabra. Después que el corazón se ha endurecido, primer paso, segundo paso, tercer paso, paciencia, humildad, amor, comprensión. No pudo llegar a nada. Uno de los dos se endureció, o quizá los dos. Al final del día, o al pasar del tiempo, ¿sabe qué va a suceder? Va a llegarse, hermano, al doloroso desacuerdo. Digo desacuerdo porque nunca hay un acuerdo del divorcio. ¿Por qué? Porque uno de los dos se endureció. Ahora, hermano, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza que hemos terminado? Que aprendamos cómo poder lidiar con el problema familiar en nuestros hogares.
cómo poder lidiar con el problema en la congregación, o es más, con las personas de afuera en nuestro trabajo. Uy, hermano, hay personas que no conocen del Señor y a nosotros como cristianos nos causan buenos dolores de cabeza. No sé, usted le ha pasado, uno a veces ha querido actuar de una manera impío, pero uno dice, no hombre, soy cristiano, por casi 20 años el testimonio como cristiano lo he mantenido aquí, que por un ataque de ira yo hago un desastre. Ahora, hermano, por eso debemos de evitar de la mejor manera, matrimonios jóvenes, de la mejor manera traten de evitar los problemas, no de enguacarlos y guardarlos, no, eso es el peor error que usted puede hacer. Soluciónelos, solucione el problema cuando llegare, porque si lo guarda por ahí, va a ir llenando, por usar una palabra, el matate de problemas. Y cuando acuerde va a venir uno más grande que todos los que tiene amontonado y va a explotar. ¿Sabe qué va a pasar en ese entonces? Usted o ella ya va a estar con una raíz de amargura en su corazón y no va a poder hallar solución para dicho problema. ¿Y sabe a qué va a ser al último que puedan llegar? Gloria sea al Señor. A un trágico separación que va a ser doloroso, no solo para uno ni para el otro, para los hijos, para la familia y para la congregación. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, yo les digo, yo le exhorto, les suplico, pidándole al Señor que nos ayude en nuestra familia, en nuestro hogar, para no tener que llegar a ese momento, gloria sea al Señor, de que vuestras familias sean desunidas, partidas por el pecado de alguno de los dos, cuando pudimos arreglarlo de alguna manera. Cuando pudimos arreglar, pudimos hablar, pudimos decir, me estás ofendiendo, estás pecando contra mí, estás usando palabras graves contra mí, que no van como cristianos. Decía el pastor Roger que cuando él era un niño, parece que dijo que iba a kindergarten, dice que él escuchó una vez hablar, porque el papá de él no era cristiano y era un poco así picaflor, más mujeriego de la palabra. Dice que él escuchó hablar de que la mamá dijo, le voy a dar el divorcio a este. Él no sabía. Y dice que hoy le preguntó a la maestra, maestra, ¿qué es divorcio? Y la maestra le explicó. Dice que él regresó a la casa envuelto en llanto. Solo había escuchado decir. Pero cuando la maestra le explicó qué era, dice que él volvió a la casa envuelto en llanto, un niñito de kindergarten, que se lleva 6 años, 7 años. Ahora, hermano, él dice, por la gracia de Dios, nuestros padres nunca llegaron a tal cosa, sino hasta que la muerte los separó, porque después ellos se hicieron cristianos. Ahora, hermano, ¿qué trato de decir? Cuando nuestros problemas hogareños no los podemos solucionar, es ahí, mis queridos, donde usted y yo debemos de buscar consejo con personas que tengan la capacidad de hacerlo. No con cualquiera, no. Dije con personas que tengan la capacidad de hacerlo. ¿Para qué? ¿Para qué hacer eso? Uno, para seguir los principios de la palabra de Dios. Dos, para que nuestras familias no lleguen a ese trágico momento. Yo sé que muchos hermanos miramos, no tenemos empatía para con los demás. Yo sé, nuestro corazón muchas veces se ha endurecido. Dicen, ¿para qué me importa? Se lo merece. Usamos esa expresión, se lo merece. ¿Qué tal si fuera la suya? ¿Qué tal si fuera la mía? ¿Qué haría? ¿Como David? Por eso, hermano, debemos cada uno de nosotros orar. Orar por nuestras familias. Orar por nuestros hijos. Orar por los hermanos. Es el mandato de Dios. Ahora, mis queridos, ¿por qué?
porque quizás yo no he pasado por el dolor de alguien que ha pasado. Quizás no. Quizás a mí me parece demasiado suave eso. Quizás. Una vez yo hablaban y decían que cuando le mataban a un mejor amigo eso era doloroso. Yo decía, tal vez. Pero me pasó. Yo me di cuenta que de verdad sucede. Yo decía, cuando te matan a un familiar, yo decía, tal vez. Me mataron a un hermano. Cuando yo dije, sí, es verdad. Digo, cuando se te muere tu padre, eso es grave. Y dije, tal vez. Cuando murió mi padre, yo decía, es verdad. Ahora, y todo puedo, hermano, unir muchas cosas. Ahora, no estoy diciendo, mis queridos hermanos, que vamos a ser tolerantes, pero vamos a ver las familias con empatía, sintiendo el dolor de ellos. Oh, mi hermano. Bueno, Jesús lloró cuando vio a Lázaro que estaba en la tumba. Jesús lloró porque era Dios, era Jesús, y lloró. Ahora, por eso, mis hermanos, tenemos que tener siempre un grado, y dije al principio de la enseñanza, que debemos de hacerlo con un grado de empatía, sintiendo muchas veces el padecimiento del hermano. Y eso es bíblico, llorar con los que lloran. ¿Y qué más dice? Y gozar con los que gozan, o reír con los que ríen. ¿Ve? Entonces, cuando veo una familia, hermano, que ya está para dar el golpe, ore por ellos. Ore en oración, ore, hermano, ore pidiéndole al Señor todos los días. Hable con ese hermano, diga, va a salir adelante, va a salir adelante. Dios te va a ayudar. Busca la mejor manera de salir. Y eso nos va a ayudar. Son los principios que Cristo nos está enseñando. Ahora, si llegamos al último paso que Cristo manda, hay un problema muy grave. Por eso, iglesia, si un día usted ve a una persona que se le presenta desde este lugar porque no quiso arrepentirse de su pecado, no se vaya a asombrar. Solo vamos a estar siguiendo los pasos de la Biblia. Si hemos agotado el primero, el segundo paso, entonces tendremos que proceder al tercer paso, conforme Cristo lo enseñó. Yo sé que es duro, yo sé que nos va a costar digerir eso, pero si se tiene que hacer, se debe de hacer, porque es el consejo de la palabra del Señor. Así es, mis queridos hermanos, que oremos por nuestras familias. Ore por sus niños, ahorita están chiquititos, gloria a Dios. Ore para que sean grandes, para que el Señor los mantenga dentro del Evangelio. Ahorita su mujer, su esposo es muy amable con usted. Ore para que siga haciéndolo. Para que siga siendo amable, para que siga siendo ese hombre y esa mujer que siempre deseaba tener. Siga orando por ella, siga orando por él, para que sea mejor quizás. Yo decía la vez pasada, qué lindo cuando le hablan palabras dulces en el ámbito hogareño. Sigo orando por esa mujer, sigo orando por ese hombre, para que siga siempre en el plan de Dios. Que le diga a su esposa, no te he visto leer, te he visto orar, no te he visto hoy mucho leer. Bueno, mis niños ya saben que hasta ellos se asustan cuando no me ven en comunión con el Señor, ¿verdad? Porque eso ya ellos lo han visto de mucho tiempo. Y imagina que de repente, yo debo 1 o 2 meses, ¿qué te pasó, papi? ¿Ya no eres cristiano? Entonces, no debemos de buscar la unidad de la familia conforme a los principios de la palabra. No hay otro medio. Usted puede ir a un psicólogo y puede ser que le dé buenos consejos, pero el psicólogo lo va a perder más. Porque el tipo ese es posible no sea cristiano. Ahora, ¿dónde va a hallar los mejores consejos? En la palabra del Señor. En la palabra de Dios. Esto ya no es un minuto le quito. Dice un pastor, Chuy Olivares, dice él, lo estaba escuchando ayer, que llegó una pareja a la iglesia donde él, y le dijo que el sacerdote le había dicho que aguantara a este hombre. La maltrataba, la golpeaba física y verbalmente. Y dice que, bueno, al final no se divorciaron porque ella respetaba demasiado los votos matrimoniales. No se divorciaron, pero que había llegado a punto de casi matarla. A punto de matarla. Ahora, hermano,
dijo él, yo le di unos consejos, ¿qué debía de hacer? ¿Qué haríamos nosotros? Vaya pensando en eso. Oremos al Señor. ¿Qué haríamos nosotros? Padre, gracias por tu amor y misericordia. Padre, gracias por tu bondad.